La esperanza no es su nombre, la esperanza no es el dinero, la esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús. Continuamos en este su espacio, La Esperanza es Jesús, y hemos llegado ya al segmento de la Biblia Responde. Hoy estaremos hablando en relación a la palabra que da vida. Y me hace pensar o recordar más bien algunas palabras del Señor Jesús que dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y sabes que en relación a esto hay muchas personas que ponen en duda de que la Biblia sea realmente la palabra de Dios. ¿Cómo saber si realmente es la palabra de Dios? Pues siempre decimos, la Biblia tiene la respuesta para cada inquietud humana. Por lo que vamos a compartir con nuestros amigos televidentes algunos textos que han de afirmar que realmente la Biblia es la palabra de Dios, y así lo expresa el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1 y el verso 21, que vamos a permitirle al señor director, por favor, comparta con nosotros. Dice así la palabra de Dios: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. De manera que no hay dudas, aunque fueron hombres los que escribieron la palabra, dice que fueron inspirados, motivados por lo que es el Espíritu Santo. Así que qué bueno es saber que no fue lo que se le antojó a Pedro escribir, sino que fue el Espíritu Santo quien inspiró. El hombre fue el instrumento en la mano de Dios. Y hay mucha discusión sobre ese tema, porque la gente insiste en que eso fue escrito por hombres comunes. Fueron escritos por hombres comunes, pero hombres que Dios lo utilizó. No, a medida de que eran comunes, también eran especiales ante los ojos de Dios. Y como eran especiales, por eso ellos no escribieron su propia palabra, sino que fue la palabra que Dios le inspiró a escribir. Y sabes que en la medida que nosotros establecemos esa comunión con Dios, es por esto que encontramos que dice las Sagradas Escrituras que Jesús se levantaba muy de mañana e iba a un lugar apartado a hablar con Dios. Así, eso es la oración. Ahora bien, Dios habla al ser humano a través de las Sagradas Escrituras. Y hay un texto más que quiero que nuestros amigos televidentes puedan leer con nosotros. Si quieren pueden tomar apuntes, porque este es un tema de sumo interés. La palabra que da vida. Así que vamos a pedirle al señor director que nos muestre el siguiente texto que encontramos en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 16, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Pienso que hoy en día hay muchas personas en nuestra sociedad que necesitan ir a la palabra de Dios. Muchos hogares. Muchos hogares, sí. Sí. Y la sociedad en general. Sí. Y es por eso que estamos empeñados en que podamos ser reavivados, motivados a estudiar las Sagradas Escrituras. Muchos errores nos ahorraríamos si nos dedicáramos a estudiar un poco más, o no un poco más. Hay muchas personas que no se toman la delicadeza de estudiarla, y muchos errores nos evitaríamos en los hogares y en la sociedad, como decía el hermano, si nos dedicáramos a estudiar la palabra de Dios, porque con solo ver lo que nos dice ese versículo, que ella es útil para enseñar, para reprender y para instruir en justicia. O sea que tendríamos ciudadanos más justos si estudiáramos la palabra de Dios. Y existiría entonces una verdadera justicia. ¿Quiere usted ser justo? Tienes que ir a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios. Así es. También vamos a ver con qué otro nombre podemos conocer o se conoce la palabra de Dios. Vamos a ir a lo que es Mateo 21:42 para ver lo que nos dice aquí. Les dijo Jesús: ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Esto ha dicho el Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Es decir, que también se conoce como las Escrituras. Correcto. Se conoce como las Escrituras. Dice allí el apóstol: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser el principal, el fundamento. Así que no sé
si estaré hablando en este momento a alguien que ha desechado esa piedra que es la palabra de Dios. Pienso que lo está haciendo mal, porque debemos de volver a la palabra de Dios si queremos ser guiados por el camino correcto y ser personas justas, como decía Así mi amiga es. Marisol Cepeda. Vamos a ver también a Romanos 3:2, lo que nos dice ahí también. Romanos 3:2. Mucho desde cualquier punto de vista, en primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Bien, así que vemos también cuál se le es, llama palabra de Dios. cuál es el origen de la palabra de Dios. Le fue confiada primeramente a los judíos, pero qué bueno que, como dice San Pablo, para Dios no hay judío, no hay griego, sino que No todos hay libres ni no hay esclavos. no hay hombre, no hay mujer, para Dios somos todos uno. Así que es importante que tengamos esto siempre muy en cuenta. Así es, también vamos a ver en 2 de Timoteo 2:15 lo que nos dice la palabra de Dios. Recordándole que estamos viendo el tema, la palabra que da vida. Vamos a ver este texto maravilloso que encontramos en la cita ya mencionada. Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. También es llamada palabra de verdad. La palabra de verdad. Y algo que puntualiza ese texto, que interpreta, asegúrate de interpretar correctamente la palabra de Dios. Y quiero decir en relación a esto de que la Biblia es su propio intérprete. No hay necesidad de que usted se ponga a querer argumentar y decir, no, es esto lo que quiere decir. Y no tiene que buscar otro libro. No, porque allí está todo No explicado. tiene que buscar otro libro. Sí. Hay libros que dependen de la Biblia. Correcto. Pero no libros que te van a interpretar. Y la misma Biblia dice un poquito aquí y otro poquito allí, hasta encontrar el verdadero significado de qué es lo que el Señor me quiere decir. Así que un texto, lo primero que debiéramos de hacer al querer conocer algún tema en particular de la palabra de Dios, por ejemplo, si usted quiere aprender acerca del amor de Dios, es importante utilizar lo que es la concordancia bíblica. Y todos los textos que usted encuentre allí, que están allí en orden cronológico, ¿verdad? Usted lo va a empezar a leer uno por uno y va a notar de que no hay ningún tipo de contradicción entre uno y otro. Ni tampoco entre lo que es el antiguo, como decimos, el Antiguo Testamento y el Nuevo, sino que se complementan entre ambos y forman lo que es la Biblia. El antiguo no ha pasado de moda y no es el nuevo que está ahora en vigencia, sino que los dos se compactan entre ellos y forman lo que es la Biblia, la palabra de verdad. Bueno, pues la Biblia también no es un libro cualquiera como todos los libros comunes que podemos ver a diario. La Biblia es el libro por excelencia fundamental para cada uno de nosotros, inspirado por Dios. Y vemos cómo todos esos libros, año tras año, a través de los siglos, van desapareciendo. ¿Ustedes se imaginan los millones y millones de libros que se han escrito? Y los que se han desechado. Y los que se han desechado. Y que los que han quedado en el olvido. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es un libro que perdurará y permanece para siempre. Veamos qué nos dice la Biblia con respecto a esto. En Isaías 48 nos dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es por eso que siglos tras siglos, millones de libros se han desechado, pero la Biblia ha logrado permanecer por ser la palabra de Dios durante toda la eternidad y va a permanecer, o durante todos los siglos, durante todo el tiempo que se ha vivido en la tierra, ha permanecido la palabra de Dios, ha permanecido la Biblia, y quizá no así como la tenemos ahora, pero sí escrita en otra forma, en papiros y así, en piedras, como fue la ley que fue escrita en principio, y ha permanecido, porque dice la palabra, ella misma dice que la palabra de Dios permanece para siempre, y así será, siempre va a permanecer. Sabes que he escuchado decir que los gobernantes vienen y se van, generación tras generación van pasando una tras otra, pero la palabra de Dios sigue siendo tan actualizada como si se hubiese escrito hoy. Y pasa que a veces leemos un versículo en la Biblia y al otro día volvemos y lo leemos y encontramos cosas nuevas en el mismo versículo que hemos leído cantidades de veces. Correcto. Veamos también qué nos dice el libro de Mateo capítulo 24 versículo 35 acerca de la durabilidad de la palabra de Dios.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Eso lo dijo el mismo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Que todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sabes que en ocasiones también se compara la Biblia con como una brújula. ¿Ah? También se compara la Biblia con una luz. Y en el Salmo 119, 105 precisamente así lo expresa. Si el señor director es tan amable y quisiera mostrarnos esta cita del Salmo 119, 105, bueno, tenemos ahí lo tenemos. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. Y yo pienso, jóvenes, que si de una cosa está nuestra sociedad necesitada, es la de poder recibir esa luz que guíe el sendero de cada uno de los seres humanos. Tendríamos entonces una mejor sociedad. Nuestra sociedad podría cantar otro tipo de victoria. Correcto. Así sería. Además de eso, también la Biblia tiene otras utilidades. Vamos a ver cuáles son esas utilidades. Vámonos a 2 de Timoteo 3, 15, 17 para ver algunas de las utilidades que tiene la palabra de Dios. Dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahorita veíamos parte de eso. Sí, sí. Pero sí. también nos dice para que el hombre de Dios o para que el siervo de Dios sea capacitado para toda buena obra. Si queremos entonces obtener la verdadera sabiduría, deberíamos de volver o de ir a las Sagradas Escrituras. Y es por esto que estamos invitando a nuestros amigos televidentes para que podamos participar de este plan maravilloso de ser reavivados por la palabra de Dios. Además, en el libro de San Juan capítulo 17 nos muestra también unos beneficios espirituales para nuestra vida espiritual que da la palabra de Dios. Dice allí, así: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Me encanta ese versículo. Muy lindo, muy Me lindo. encanta. Así que, Tan breve, preciso y tanta información que tiene. correcto. Con la Biblia nos da el beneficio espiritual de que conocemos lo que es la verdad. Y sabes que hace mención este texto de algo interesante. Santifícalos en la verdad. Tu palabra, es la la verdad. O sea, que el estudio de la palabra nos va a santificar. Nos va a santificar. Pero Dice, no todo se queda ahí. Hay otros beneficios. bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver, señor director, el siguiente versículo que nos dice acerca de otros beneficios espirituales. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. O sea, que ellas Qué también nos dan vida. interesante esta declaración. ¿Ah? Pero estas se han escrito, ¿verdad? Vamos a pedirle al señor director que nos mantenga ese texto allí en pantalla. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que al creer en su nombre tengan vida. Y me hace recordar otra declaración del Señor Jesús, que dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De manera que si queremos disfrutar de la verdadera vida, debiéramos entonces de ir, en primer lugar, creer que Jesús es el Cristo. Es el Cristo y que da vida. Y que Él es quien da vida, pero vida que vale la pena vivir. Y es cierto, es real, hay que experimentarlo para poder vivirlo. Hay que sentarse a estudiar la Biblia y vivir lo que ella dice para que nosotros podamos ver que es cierto que la palabra de Dios da vida, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y como es eficaz, la palabra de Dios transforma. Así que yo también quiero que ustedes puedan disfrutar eso, que ustedes puedan sentarse a estudiar su Biblia, a escudriñarla para que ustedes vean que esto es bueno y que es real. Sabes que hay muchas personas que están interesadas en experimentar en su vida una transformación. No se sienten bien como por las cosas que hacen inadecuadas, que afectan a su prójimo, que desagradan a Dios. A ellos mismos. Y no saben cómo hacerlo. La Biblia
es una fuente de poder. Y hay un texto que quiero que veamos en este momento que encontramos en la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y el versículo 12, que nos dice: Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, cuántas cosas maravillosas nos proporciona el estudio de la Biblia. Si queremos experimentar una verdadera transformación en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, la Biblia es la clave. Ese texto así lo expresaba, ¿verdad? Si queremos efectuar cambios en nuestras vidas positivos, volvamos al estudio de la Biblia. Así es, también podemos encontrar o seguir escudriñando en la palabra de Dios qué bendiciones nos proporciona, otras bendiciones que nos proporciona. Vamos a leer De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Qué hermosa bendición nos da la Biblia. ¿Nos da qué? Esperanza. Sabes que posiblemente estemos hablando a muchas personas que están sin esperanza, sin ningún tipo de esperanza. Bueno, ahí dice la palabra de Dios que el estudio de la Biblia nos hace vivir con esperanza. ¿Quiere usted, amigo televidente, vivir con esperanza? Lea la Sagrada Escritura. Veamos también a Jeremías, veamos ahí lo que nos dice. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Bueno, si esa fuera la experiencia de todos los seres humanos, que al hallar la palabra de Dios o que procuremos encontrar la palabra de Dios, que podamos devorarla, como dice Jeremías allí en ese texto maravilloso, pienso que nuestro mundo ciertamente sería un mundo muy diferente. Nuestra sociedad necesita volver o oír a la palabra de Dios para que se pueda efectuar en tu vida, en mi vida, un verdadero cambio. Veamos un último texto en 1 de Pedro 1:23, a ver qué nos dice. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ya leído este último texto que dice que permanece para siempre, llegamos a la conclusión de que la palabra que da vida son la que encontramos en las Sagradas Escrituras. Así que haríamos bien en cada día poder dedicarle tiempo a este libro maravilloso que ha transformado a miles de personas en el mundo. Millones de personas en el mundo han sido transformadas por la palabra de Dios. Mi amigo, mi amiga, la invitación es para que podamos experimentar esta reforma, ese reavivamiento y que podamos ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Así es, se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado al final, así que nos resta decirle que Dios pueda bendecirle grandemente y que usted pueda escudriñar la palabra de Dios y que usted pueda ser reavivado por la palabra de Dios. Nos volveremos a encontrar y seguiremos construyendo puentes de esperanzas basados en las Sagradas Escrituras. Recuerde, la palabra que da vida es las Sagradas Escrituras. Dios me le bendiga a todos. Espera también de que cada día podamos obedecer lo que ella nos dice, ponerlo en práctica en nuestra vida. Será pues hasta una próxima presentación de su programa, La Esperanza sigue siendo La palabra Jesús. de Jehová fueron hechos los cielos, porque Él dijo, y fue hecho, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Esperanza no es su nombre, esperanza no es el dinero, esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús. Esperanza no es su nombre, esperanza no es el dinero, esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús.